Mi hermana dio a luz y mis padres estaban felices, hasta que vi la cartera de mi esposo en la foto del hospital. No dije nada. Aún, mi hermana tuvo a su bebé y me enteré por una publicación en su Facebook. En la foto, ella sostenía al recién nacido, rodeada por nuestros padres. Pero lo que me heló la sangre fue ver, sobre la mesita del hospital, la cartera y el llavero de mi esposo. Ahí, claritos. Lo único que pude escribir fue: felicidades, les deseo lo mejor. Y luego, salí de casa. Pero lo que vino después fue todavía más impactante. En mi oficina, bañada por la luz suave de la primavera, me quedé mirando la foto de mi boda que tengo sobre el escritorio. Esa imagen de hace 5 años, que se suponía que debía representar el momento más feliz de mi vida, tenía una sombra rara. Las sonrisas de mis papás apenas ocultaban su descontento, algo que todavía hoy me aprieta el pecho. En la foto, yo llevaba un vestido de novia blanco, puro, acurrucada en los brazos de Miguel. Debería haber sido un momento de alegría, pero la expresión sutil de mis papás ya había arruinado todo. Crecí con mi hermana en una colonia tranquila a las afueras de Querétaro, pero esos recuerdos están lejos de ser bonitos. Camila seguro va a trabajar ayudando a la gente, decía mi mamá, como si yo ni existiera. Las comparaciones empezaron desde chicas y se volvieron parte de mi día a día. Incluso cuando sacaba mejores notas que Camila, la atención de mis papás seguía completamente en ella. Hasta en Navidad, siempre eran los regalos de Camila los que se abrían primero. Tú eres lista, vas a poder sola, pero Camila necesita más apoyo, repetía mi papá con el mismo tono de siempre. El día que fui la mejor alumna de la clase, la conversación en la cena giró en torno al nuevo voluntariado de Camila. En la graduación del bachillerato, mientras mis papás hablaban orgullosos de las porras de Camila, yo estaba dando el discurso como mejor promedio. Aprendí a sonreír en silencio y a tragarme todo sin decir nada. Aún así, fui construyendo mi camino. Me gradué con honores de una universidad reconocida y logré hacerme un lugar en una farmacéutica. Cuando conocí a Miguel, un analista financiero, empecé a ver otras posibilidades para mi vida. El día de nuestra boda, en casa de mis papás, esa casa construida en los años 80 con ese estilo colonial mexicano, yo estaba organizando los últimos detalles de la ceremonia sencilla cuando mi mamá soltó: cuando se case Camila, tenemos que hacer algo más elegante, tal vez en ese hotel bonito cerca del Paseo Querétaro. Miguel me abrazó con ternura al ver que eso me había dolido. No le hagas caso, vamos a empezar nuestra vida juntos, me dijo. Todavía tengo grabada en la piel la calidez de sus manos y la suavidad de su voz. Pasaron 5 años. El contacto con mi familia se redujo a llamadas de compromiso un par de veces al año y algunos correos. La costumbre del brunch dominical se fue perdiendo. Y claro, los correos siempre eran para presumir los logros de Camila como enfermera del Hospital Memorial de Querétaro. Mis papás hablaban con orgullo de su hija, que ayuda a los demás, mientras ignoraban completamente mis ascensos en la farmacéutica. Camila salvó a otro paciente hoy. De verdad encontró su vocación. Yo solo podía responder de forma seca y educada. Preferí refugiarme en el trabajo como gerente del departamento de cumplimiento en farmacéutica San Vida. Mis decisiones eran siempre precisas y racionales, una habilidad que, irónicamente, aprendí justo por la forma en que me criaron. El latte del Starbucks que tenía sobre el escritorio ya se estaba enfriando. La luz de primavera seguía entrando por la ventana del edificio moderno, rodeado de vidrio y acero. Volví la mirada de la foto de la boda a la pantalla. Tomé un sorbo del latte tibio. El amargor me pareció un mal presagio. En la pantalla, el feed de Facebook seguía corriendo como siempre. Durante mi descanso entre reuniones, iba deslizando sin pensar. Fotos de primos, amistades, hasta que me detuve. Una nueva vida ha llegado al Hospital Memorial. Nuestra angelita Emma. Mis ojos se congelaron en el nombre de quien publicó. Camila Ramírez, el nombre de mi hermana. La foto mostraba a Camila en la cama del hospital, cargando a un bebé. A diferencia de su personalidad escandalosa de siempre, tenía una expresión inusualmente dulce. Mis papás estaban uno a cada lado, con sonrisas radiantes, celebrando el nacimiento de una nueva vida. Mi mamá tenía los ojos llenos de lágrimas, y mi papá lucía una expresión de orgullo, pero mis ojos estaban clavados en algo captado en la esquina de la foto, sobre la mesita de noche. Era una cartera que conocía bien, de cuero negro, de una marca de lujo, la misma que yo le había regalado a mi esposo en Navidad. Al lado, el llavero inconfundible que Miguel había comprado en un viaje de trabajo a Las Vegas. No puede ser. Mis dedos empezaron a temblar. Revisé la hora de la publicación. El post tenía apenas 30 minutos. Miguel, en teoría, estaba en un viaje de negocios a Chicago. Un sudor frío me recorrió la espalda. De pronto, el aire acondicionado de la oficina me pareció helado. Afuera, el viento suave de primavera esparcía flores de bugambilia en el patio, pero por dentro, yo estaba congelada. Tranquila, tranquila, me susurré. Respiré hondo, varias veces. Mi experiencia en el departamento de cumplimiento estaba rindiendo frutos justo ahora. Nada de actuar por impulso. Necesitaba guardar pruebas. Saqué el celular y le tomé una foto a la pantalla de la computadora. Después, hice capturas de pantalla del post. Fecha, hora, comentarios, número de reacciones. Lo guardé todo. Ay, Linda, qué raro verte en Facebook a esta hora. La voz vino de atrás. Me giré. Era Jennifer, mi compañera de equipo. Quiso asomarse a la
la pantalla, pero cerré el navegador en el acto. Solo estaba tomando un descanso. Ya me voy, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Ella me miró algo confundida, pero no dijo nada más. Felicidades, que venga sanita. Mis dedos temblaban mientras escribía el comentario en el post de Camila. Me tragué las ganas de llorar. Respiré profundo. Presioné enviar. El mensaje apareció ahí, vacío. Abrí el cajón y saqué el portatarjetas. Adentro estaba la tarjeta de la Agencia de Investigación Solano, una agencia confiable que ya había usado para investigaciones corporativas. Tomé el celular y marqué el número. Agencia de Investigación Solano, buenos días. Hola, habla Linda Ramírez, de Farmacéutica San Vida. Señorita Ramírez, ¿cuánto tiempo? ¿En qué podemos ayudarla? Quiero solicitar una investigación personal. Apenas colgué, empecé a ordenar mi escritorio. Tenía que cancelar las reuniones de la tarde. Le escribí un correo breve a mi asistente, Sara. Salgo antes por temas de salud. Por favor, reagenda todas las citas de la tarde para mañana. Agarré mi bolso y miré por la ventana. La luz de primavera seguía brillando sobre la ciudad, pero para mí todo se veía raro, distante. Antes de salir de la oficina, revisé el celular una vez más. La publicación ya tenía decenas de reacciones. Comentarios de felicitación aparecían sin parar. La alegría inocente de familiares y amigos saltaba de la pantalla. Muchas felicidades. ¡Qué bendición! Pero para mí, esas palabras sonaban frías, casi sarcásticas. Al entrar al elevador, mi mirada cayó sobre el anillo en mi dedo, el símbolo del amor y la confianza que juramos hace 5 años. Ahora, su brillo parecía una burla. En la recepción de la planta baja, la recepcionista me saludó con una sonrisa amable. Le devolví una sonrisa automática, sin detenerme. En el clima tibio de principios de verano, la gente caminaba apurada por el distrito financiero de la Ciudad de México, cada quien metido en su propia rutina. Levanté la mano y paré un taxi. Le di al chofer la dirección de la agencia. Mientras el auto avanzaba y el paisaje urbano pasaba por la ventana, me fui reafirmando por dentro. Esto era el principio del fin. Y también el punto de partida de una nueva vida. La agencia Solano estaba en el piso 15 de un edificio viejo en el centro. Ya había estado ahí un par de veces por temas laborales, pero esta vez era diferente. Al salir del elevador, vi la plaquita de bronce gastada en la recepción. Una mujer de unos 50 y tantos me recibió con una sonrisa cálida. Apenas crucé la puerta de la agencia Solano, sentí ese olor inconfundible a café viejo y papel húmedo que siempre impregnaba los despachos antiguos. A pesar de eso, había algo reconfortante en ese lugar. No era mi hogar, ni mi oficina, pero en ese momento era el único sitio donde sentía que podía recuperar algo de control. La recepcionista me reconoció de inmediato y me ofreció pasar a la sala de juntas del fondo. Ahí estaba Eduardo, el investigador que me había ayudado años atrás con un caso de auditoría interna. Linda, gusto en verte, dijo con una voz suave, sin intención de sonar amistoso, más bien profesional. Ya tenemos algo preliminar. Y te adelanto, es delicado. Le asentí en silencio. Me senté frente a él y crucé los brazos para no mostrar cómo me temblaban las manos. Tu esposo visitó el Hospital Memorial en 3 ocasiones entre abril y mayo. No usó su coche. Lo curioso es que en cada visita llegó con un coche rentado distinto. Aquí están las fotos de seguridad, dijo, empujando una carpeta hacia mí. Al abrirla, vi a Miguel bajando de un Nissan Versa blanco. Llevaba una gorra y gafas oscuras, pero su postura era inconfundible. En otra imagen, sostenía una bolsa grande, de esas reutilizables que uno lleva cuando sabe que va a estar varias horas. Lo más perturbador fue la última foto. Miguel saliendo del hospital con Camila. Ella sostenía una carpeta y él le tocaba la espalda como quien cuida a alguien que ama. No había beso, no había caricia, pero esa cercanía silenciosa me gritó más que cualquier prueba gráfica. ¿Estás segura que él no te mencionó ninguna de estas visitas? Preguntó Eduardo con cautela. Dijo que estaba en Chicago, reuniones financieras. Tenía una agenda armada que ahora sé que inventó. ¿Hay algo más?, dijo, y sacó una copia impresa de un formulario. Esto es un trámite de reconocimiento de paternidad en curso. No hay nombre del padre en el acta original, pero hace 4 días se ingresó una solicitud para actualizarla. El nombre propuesto es Miguel Ángel Durán Estrada. Ahí me quebré un poco. No lloré. Solo tragué saliva con dificultad. Respiré hondo y solté. ¿Él firmó ese trámite? Aún no. Se inició el proceso, pero para completarlo, solo falta su firma y una prueba de ADN si alguien la exige. Me levanté despacio. No podía procesar más. Agradecí a Eduardo y le pedí que siguiera investigando. Le pagaría el doble si encontraba más registros de visitas, movimientos financieros sospechosos, cualquier vínculo que confirmara si estaba manteniendo 2 vidas. Salí de ese edificio con el estómago revuelto. Caminé sin rumbo unas cuadras, entre edificios viejos del centro, hasta que llegué a un pequeño parque. Me senté en una banca. Vi niños jugando, madres distraídas con sus celulares. Una parte de mí se sentía estúpida. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo alguien puede construir un matrimonio de 5 años sobre una mentira así? Mi celular vibró. Era un mensaje de Miguel. Mi amor, llego mañana al mediodía. ¿Quieres que traiga algo del aeropuerto? Era como si nada estuviera pasando, como si él no estuviera a punto de registrar a un bebé con el nombre que escogimos juntos para nuestros hijos que nunca tuvimos. Decidí responder con un mensaje breve. Tráeme café, del fuerte. No quería que sospechara nada. Aún no.
Necesitaba tiempo, frialdad, estrategia. Esa noche, ya en casa, miré la cama donde dormíamos. Me tumbé en el lado derecho, mi lado, el que siempre quedaba más frío. Sentí el hueco de su ausencia como una punzada en el pecho. Cerré los ojos y volví a ver la foto del hospital. El gesto de mi madre, la sonrisa apagada de mi padre y la sombra de mi hermana con una criatura en brazos que tal vez llevaba mi sangre por partida doble. Justo cuando me estaba quedando dormida, mi celular vibró de nuevo. Era una notificación de Facebook, una etiqueta en una historia. La abrí sin pensar. Era una compañera de hospital de Camila. Video borroso, ruidos de fondo y una voz masculina, dulce, cantando una canción de cuna. Era Miguel, cantándole a la bebé. Dormí apenas unas horas esa noche. El sonido de la voz de Miguel cantando me perseguía como una melodía cruel. No necesitaba más pruebas. No necesitaba confrontarlo. Lo había escuchado. Esa ternura, esa forma de arrullar, no era improvisada. Era íntima. Era real. La mañana siguiente desperté antes del amanecer. Preparé café negro, el más amargo que tenía en la despensa. No desayuné. Me senté en la mesa del comedor con la laptop abierta, repasando los documentos que Eduardo me había entregado y volviendo a ver la historia del hospital, que para mi suerte, aún no había sido eliminada. Lo más devastador no era la voz de Miguel, era la risa suave de Camila al fondo, esa risa que solía reservar para momentos muy privados. Ahora se la ofrecía a él, al hombre con quien yo había compartido cada pedazo de mi vida durante los últimos 5 años. Pasaron las horas. A las 11:30 recibí un mensaje. Ya aterricé. Voy saliendo del aeropuerto. ¿Nos vemos en casa? Respiré hondo. Respondí con frialdad. Sí, te espero. Puse la mesa para 2, como si todo estuviera bien. Serví pasta al pesto, su favorita. Abrí una botella de vino barato que teníamos desde hacía meses. Cuando llegó, se quitó el saco y me abrazó por detrás como si fuéramos recién casados. Sentí su respiración en mi cuello. Me aguanté. No me moví. Hueles delicioso, susurró. Es ajo. Siempre te ha gustado, respondí, sin emoción. Durante la comida, hablaba de Chicago como si realmente hubiera estado ahí. Inventaba anécdotas, nombres de supuestos ejecutivos, citas, almuerzos, hasta un malentendido con una recepcionista. Era una obra de teatro perfectamente ensayada. Le seguí el juego. ¿Y qué trajiste?, pregunté, como si me importara. Sacó una caja de chocolates caros y un perfume. Lo olí. Era dulce, empalagoso, nada que yo usaría. ¿Es para mí?, pregunté. Claro, ¿para quién más? Lo miré con una sonrisa fingida. No respondí. Al terminar de comer, fue al baño. Revisé su maleta. Todo era nuevo, sin uso. Las etiquetas aún colgaban. El pasaporte no tenía ningún sello reciente. Tomé fotos de todo con mi celular y volví a dejarlo como estaba. Esa noche fingí dolor de cabeza. Dormí de espaldas a él, con los ojos abiertos. Y por primera vez en años, no lloré. Al día siguiente, fui a la oficina temprano. Me sumergí en reportes, auditorías, números, cualquier cosa para no pensar. A media mañana, recibí un correo de recursos humanos, una solicitud de recomendación para una enfermera del Hospital Memorial. El nombre me heló. Camila Ramírez. Había puesto mi nombre como referencia. Me levanté de golpe. Caminé hasta la ventana de la oficina. El reflejo del vidrio me mostraba una versión de mí que ya no reconocía. Ojos apagados, rostro tenso, manos crispadas. Era imposible. Después de todo, ¿tenía el descaro de usar mi nombre? Le respondí al correo de recursos con una frase seca. No autorizo ninguna recomendación a mi nombre en este contexto. Solicito que se elimine mi información de dicha postulación. 10 minutos después mi celular sonó. Era Camila. Dudé en contestar. Lo hice. ¿Qué pasa?, pregunté, fría. ¿Por qué hiciste eso? Solo necesito el trabajo. Sabes que lo necesito, dijo casi llorando. ¿Y tú sabes lo que necesito yo? ¿Camila? Le solté sin levantar la voz. ¿Sabes lo que destruiste? Yo no quería que pasara así. Te juro que no planeamos nada. Miguel, él fue quien empezó. No me interesa quién empezó. Lo que me interesa es saber por qué seguiste. Silencio. Un suspiro del otro lado. Porque siempre fuiste tú la que lo tenía todo. Yo solo, esta vez sentí que algo era mío, dijo. Me quedé callada. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y lástima. Colgué. Esa tarde, al volver a casa, encontré una nota en el refrigerador. Fui a ver a Emma. Vuelvo tarde. No firmaba, pero no necesitaba. Era Miguel, sin explicación, sin permiso. Como si la hija de mi hermana fuera también parte de su vida cotidiana. Me senté en el suelo de la cocina. Respiré hondo. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba clara. Ya no era una suposición. Ya no era una sospecha. Era una realidad. Miguel se estaba convirtiendo en el padre de esa niña, y lo hacía delante de mí, sin remordimiento. La mañana siguiente, desperté con la cama vacía. Miguel no había vuelto. No había mensajes, ni llamadas perdidas. Solo ese silencio espeso que se instala cuando alguien ya no siente la necesidad de mentir. Me levanté sin prisa. Me preparé un café fuerte y lo tomé mirando por la ventana. Desde el piso 14, la ciudad parecía otro mundo. Lejana, fría, ajena a la tormenta que me desgarraba por dentro. Tomé mi celular y abrí el correo. Tenía varias
varias notificaciones del trabajo, pero ninguna de Miguel. Abrí el navegador y por impulso busqué Hospital Memorial Querétaro, área de maternidad. Revisé el directorio del personal. Camila seguía listada como enfermera jefe de piso, neonatología. Me detuve en una foto pequeña que acompañaba su perfil. Sonreía como si el mundo fuera suyo. Me ardió el pecho. Tomé una decisión. Le escribí un mensaje a Miguel. Almuerzo en casa. Necesito verte. Es importante. A los pocos minutos respondió. ¿Todo bien? Claro, salgo al mediodía. No respondí. Durante esas horas previas, me convertí en alguien más. Me senté frente al espejo. Me maquillé con calma, como no hacía hace tiempo. Vestí mi mejor blusa blanca, la que usaba para las reuniones clave. Me miré una última vez. Quería que, al menos por fuera, pareciera intacta. A la 1 en punto, Miguel entró por la puerta con una sonrisa en la cara. Llevaba una bolsa con comida. Pedí comida libanesa. Pensé que te gustaría variar, dijo mientras dejaba todo sobre la mesa. Gracias. Necesitamos hablar. Él me miró, desconcertado. ¿Pasa algo? Sí, pasa todo. Lo miré directo a los ojos. No tenía miedo. Ya no. Sé que estuviste en el hospital. Sé que fuiste varias veces. Sé que estás en el proceso de registrar a Emma como tu hija. Su cara cambió en segundos. El gesto amable se deshizo, y lo que quedó fue una mezcla de susto y resignación. Linda, no mientas. Por favor, ya sé todo. Vi las fotos. Escuché tu voz cantándole. ¿Qué más quieres ocultar? Guardó silencio. Bajó la mirada. Tomó aire. No fue planeado, lo juro. Camila estaba pasando por un momento difícil. Nos acercamos sin querer. ¿Y de pronto estabas criando una hija con ella? No es así. Yo solo... Se detuvo. Supo que cualquier intento de explicación sonaría patético. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste vivir como si todo estuviera bien? Porque no sabía qué hacer. Porque tenía miedo de perderlo todo. Ya lo perdiste, Miguel. Mi voz fue firme. Por dentro, me sentía vacía, pero también poderosa. Era la primera vez que no me temblaban las manos. ¿La amas? No respondió. Fue suficiente. Me levanté de la mesa, caminé hasta el escritorio y saqué un sobre. Lo dejé sobre la mesa frente a él. Eso es una carta de mi abogado. Iniciamos el divorcio esta semana. Miguel no dijo nada. Se quedó mirando el sobre como si fuera una granada. Quise decirle algo más, una última frase que lo marcara, pero no encontré palabras más elocuentes que el silencio. Él se levantó, tomó su saco y antes de salir, dijo algo que me perforó. Camila no quiere que esté con ella. Dice que solo necesitaba ayuda, que no espera que forme parte de su vida. Me quedé inmóvil. ¿Qué dijiste? Ella me dijo que no me ama, que todo fue una confusión, que solo necesitaba apoyo emocional, que me acerqué en el momento en que tú y yo estábamos distantes, y que confundí las cosas. Dice que Emma no necesita un padre que viva de culpas. No supe si reír o llorar. Después de todo, Camila me estaba usando a través de él, o él la estaba usando a ella. ¿Los dos? Entonces te quedaste sin nada, dije. Miguel salió sin cerrar bien la puerta, y yo me dejé caer en la silla. Esa noche, revisé de nuevo el correo. Entre los cientos de mensajes corporativos, uno resaltó. Era de la clínica genética que había contactado por precaución, el resultado del análisis comparativo que había solicitado. Y entonces lo vi. Probabilidad de consanguinidad entre la menor Emma R. y la señora Linda Ramírez, 99,98%. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Emma no solo era hija de mi esposo, también era hija de mi propia sangre. Me quedé mirando la pantalla sin mover un músculo. El cursor titilaba como un metrónomo macabro, marcando el compás de mi respiración cortada. 99,98% de probabilidad de consanguinidad. No necesitaba ser científica para entender lo que eso significaba. Emma era mi sobrina, sí, pero también, biológicamente, era casi como si fuera mi hija. Mi cerebro se aferraba a una posibilidad que no quería admitir, pero que se imponía sin remedio. Camila no solo se había acostado con Miguel, se había sometido a una inseminación con óvulos donados, y la única forma de que esa coincidencia genética existiera era que mi propio material genético hubiese sido utilizado. Me sentí violentada, usada, traicionada desde un lugar aún más profundo del que creía posible. Me puse de pie. Caminé por la sala con la urgencia de alguien que necesita moverse para no gritar. Abrí la ventana para tomar aire, pero el aire ya no me bastaba. El mundo había cambiado de forma sin mi permiso. Tomé el teléfono y marqué el número de Eduardo. ¿Sí? Contestó, como siempre, directo. Necesito que investigues si en los últimos 3 años alguna clínica de fertilidad en Querétaro o la Ciudad de México recibió una muestra mía. Perdón, sé que suena extraño, pero necesito saber si mi información genética fue utilizada, robada o transferida de algún banco de donaciones, clínicas privadas, hospitales, incluso convenios con universidades. Todo. Va a tomar tiempo. No me importa cuánto tome, pero consíguelo. Colgué. Mi mente repasaba un recuerdo difuso, pero ahora siniestro. Años atrás, durante una campaña de salud reproductiva en la empresa, habían ofrecido a las empleadas congelar óvulos como incentivo. Yo lo había considerado brevemente, pero descartado. Pero entonces recordé. Una charla con Camila. Una cena familiar. A veces pienso en donar óvulos, dije en broma, mientras comíamos con mis padres. Total, si yo no los uso. Camila se había reído. ¿Te imaginas? Una Mini Tú corriendo por ahí, dijo, medio en broma, medio en serio. No, no podía ser. Busqué en mis correos antiguos, y ahí estaba. Un formulario de consentimiento
firmado. No lo recordaba, pero lo había hecho. Firmé un documento de cesión con fines de investigación durante una campaña universitaria. Nunca pensé que se usaría. Nunca pensé que Camila lo vería. ¿Que se le ocurriría? Eso. La tarde cayó sin que me diera cuenta. Sonó el timbre. Me acerqué, pensando que tal vez era un paquete o el portero, pero no. Era ella. Camila estaba en la puerta, sin uniforme, sin maquillaje, con la cara lavada, ojeras profundas y la bebé en brazos. Tenemos que hablar, dijo, sin titubear. No dije nada. Me hice a un lado. La dejé entrar. Camila se sentó en el sofá como si ya no tuviera energía para sostenerse. Emma dormía profundamente. Antes de que digas nada, lo siento, sé que no alcanza, pero necesito que me escuches. Una sola vez. Me crucé de brazos. No respondí. Solo asentí con la cabeza. Hace 3 años, cuando tú firmaste ese documento en la universidad, yo supe. Lo vi. Y pregunté. Me dijeron que era anónimo, que era imposible rastrear, pero no sé cómo. Lo rastreé. ¿Por qué? Pregunté, sin poder contenerme. ¿Por qué harías algo así? Porque te envidiaba, dijo sin rodeos. Porque siempre sentí que la vida te ponía por delante de mí. Porque cuando te vi casada, con esa carrera brillante, con todo, sentí que yo no tenía nada. ¿Y entonces decidiste robarme una hija? No planeaba que Miguel estuviera involucrado. Eso pasó después. Nos encontramos por casualidad. Empezamos a hablar. Él se quejaba de ti, tú del trabajo. Yo estaba sola. Fue estúpido. Pero Emma no fue concebida como venganza. Fue el único acto que sentí que era mío, aunque ahora sé que no lo fue. Emma se removió en sus brazos. Camila la besó con ternura. Una ternura que dolía. Yo no quiero que él esté con nosotras. No quiero que pienses que estoy formando una familia con él. No estoy. Él me buscó, pero no es lo que quiero. ¿Y qué quieres, Camila? Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Quiero que sepas la verdad y que algún día me perdones. Nos quedamos en silencio. Emma hizo un pequeño sonido, como un suspiro. Me acerqué. La miré por primera vez sin rabia, solo con un dolor extraño. Reconocí mis propios ojos, el mentón de mi madre, la curva de la nariz de Camila. Era un espejo biológico, un rompecabezas imposible de ignorar. ¿Piensas contarle? Pregunté. Sí, cuando sea grande. Le voy a contar todo, con honestidad. No merezco ocultarlo. Me levanté. Camila entendió que era hora de irse. Caminó hasta la puerta, pero antes de salir se giró y dijo: ¿hay algo más? ¿Qué? Miguel me pidió ver los papeles del banco de óvulos. Yo no se los mostré, pero me confesó que tú no eras la primera mujer de la que estuvo enamorado, que antes de ti hubo otra, y que esa mujer también estaba relacionada conmigo. La puerta se cerró, y yo me quedé ahí, con la cabeza girando. ¿Qué otra mujer? ¿Qué más había detrás de esta historia enferma? Esa noche no dormí. Otra vez. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente no dejaba de arder. Tú no fuiste la primera. Hubo otra, y también estaba relacionada conmigo. Las palabras de Camila me daban vueltas como cuchillos girando en el aire. Miguel y yo llevábamos juntos 5 años, casados. Lo conocí en una conferencia de cumplimiento corporativo. Se presentó como analista financiero, pero con una seguridad en la voz que lo hacía parecer más importante de lo que era. Elegante, reservado, observador. Me gustaba esa calma que transmitía, hasta ahora. Me levanté antes del amanecer. Fui directo al armario donde guardábamos las carpetas de documentos personales. Ahí estaban nuestros papeles del matrimonio, seguros, cuentas conjuntas, y una carpeta gris, delgada, con papeles viejos que casi no recordaba. La abrí y empecé a revisar. Entre facturas y copias de contratos, encontré una hoja doblada muchas veces. No tenía membrete, solo una nota escrita a mano en papel reciclado, fechada 2 años antes de que Miguel y yo nos casáramos. Gracias por lo que hiciste por Camila. No sé si ella te lo va a agradecer algún día, pero yo sí. Lo necesitábamos más de lo que imaginas. Me quedé helada. ¿Qué clase de favor había hecho Miguel por Camila antes de que estuviera conmigo? ¿Y quién era esa tal L? La letra me resultaba conocida. Y entonces lo pensé. Lía, la prima que vivía con nosotras por un tiempo, cuando éramos adolescentes, la que desapareció de un día para el otro, sin decir por qué se iba. Camila siempre decía que Lía tenía sus propios rollos, que no había que meterse. ¿Era ella? Llamé a mi tía, madre de Lía. Fue una llamada fría. Hola, tía. Soy Linda. ¿Linda? Hija, qué raro escucharte. ¿Lía está bien? Un silencio incómodo. Sí, está bien. Vive en Guadalajara ahora. ¿Por qué preguntas? Necesito hablar con ella. Es urgente. Es sobre Miguel. La línea se mantuvo muda por unos segundos. ¿Miguel? ¿Tu esposo? Sí. Necesito saber si tuvieron alguna relación en el pasado. Linda, la voz de mi tía bajó. Eso fue hace años, pero sí. Tuvieron algo. Breve, pero intenso. Lía se fue justo después de que él la dejara. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Porque Camila nos pidió que no dijéramos nada. Dijo que no quería verte sufrir, que tú eras feliz. Me senté en el borde de la cama, en shock. ¿Camila sabía? Sí, ella fue quien nos lo contó. Ahogué un grito. Cerré los ojos. Todo tenía sentido. Camila había estado manipulando mi vida desde antes de que yo siquiera supiera que estaba en juego. No era solo traición física, era estratégica. Camila no me quitó a Miguel, me lo cedió, sabiendo que era una bomba de tiempo. Colgué. No podía seguir escuchando más. Fui al baño. Me miré en el espejo. Me odié. Por haber creído. Por haberme aferrado a una imagen de familia que nunca existió. Por no haberme cuestionado antes. Al día siguiente, regresé a la agencia Solano. Eduardo me recibió con una expresión grave. Tengo algo más.
más, pero no sé si quieras escucharlo. Dímelo todo. Logramos rastrear el laboratorio universitario donde tu muestra fue procesada. Hubo una transferencia irregular de datos y muestras al Hospital Memorial, precisamente al Departamento de Fertilidad Asistida. Se usaron 2 perfiles compatibles para la gestación de Emma, esperma y óvulo, ambos con coincidencia genética con la madre sustituta. ¿Qué estás diciendo? Que Camila no solo usó tu óvulo. También hay una posibilidad alta de que el esperma haya sido de un familiar cercano a ti, o alguien emparentado contigo. Me faltó el aire. ¿Miguel? Sí, todo apunta a que Camila los usó a ambos para concebir a Emma. No fue accidente, fue planificación. Tu ADN y el de él. Era demasiado. Me levanté bruscamente y salí de ahí sin decir palabra. Caminé por la ciudad sin rumbo, hasta encontrarme frente al parque donde mis padres solían llevarnos de niñas. Me senté en una banca y me dejé llevar por la escena. Niños jugando, madres distraídas, risas a lo lejos. Pero en mi cabeza solo había una imagen, Emma. Ella no tenía la culpa de nada. No pidió nacer de una mentira. No eligió ser el centro de este laberinto enfermo. Y sin embargo, era parte de mí. Sangre de mi sangre. Carne de mis errores. Sonó mi celular. Era Camila. Tenemos que hablar, dijo, agitada. No hay más que decir. Sí, hay. Papá quiere reconocer a Emma como suya. Dice que si Miguel no la quiere, él lo hará. Que la niña no puede crecer con un apellido vacío. Me quedé helada. ¿Qué demonios está pasando? Linda, nuestros padres sabían, desde el principio, y así, el suelo volvió a ceder bajo mis pies. No recuerdo haber colgado la llamada, tampoco cómo llegué de regreso a casa. Solo recuerdo esa sensación en la boca del estómago, como si el suelo se hubiera vuelto líquido bajo mis pies. ¿Nuestros padres sabían? Desde el principio, toda mi infancia pasó frente a mí como una película mal editada. Las navidades donde abrían primero los regalos de Camila, las veces que gané premios y terminaron hablando de los esfuerzos de ella. Todo se redibujó con una nueva claridad. No era solo descuido, era alianza. Esa noche no quise cenar. Me serví un vaso de vino y me senté en el suelo del salón, con las luces apagadas. La ciudad ardía allá afuera, indiferente, y yo por dentro sentía que empezaba a entender el rompecabezas que me habían impuesto toda la vida. A la mañana siguiente, llamé a mi madre, no por impulso, por necesidad. ¿Mamá? ¿Estás ocupada? Linda, qué gusto. No, dime. Necesito hablar contigo y con papá, cara a cara. ¿Pasa algo? Sí, pasa todo. Silencio. Ven para la casa. Hoy, a las 6, asentí aunque no me viera. Ahí estaré. Pasé el resto del día en automático. Cancelé reuniones, ignoré correos. No respondí los mensajes de Camila. Cuando dieron las 5:30, me vestí con la calma de quien se prepara para asistir a su propio juicio. Blusa gris, pantalón negro, zapatos bajos. No quería parecer frágil, pero tampoco imponente. Solo quería que me miraran como nunca me habían visto. Presente. Llegué a la casa de mis padres a las 6 en punto. Esa casa vieja de estilo colonial, con sus ladrillos rojizos y macetas en la entrada. La misma donde celebramos mi boda. La misma donde me dijeron, ese día, que para Camila harían algo más elegante. Me abrió mi madre. Me abrazó como si nada hubiera pasado. «Estás delgada», comentó, como si fuera un elogio. Entré sin responder. Mi padre ya estaba en la sala, sentado, con una taza de café entre las manos. «Hija», dijo con voz seca. «¿Qué sucede?» Me senté frente a ellos. Los miré, por primera vez, sin miedo. Quiero saber cuánto sabían, desde cuándo y por qué. «¿A qué te refieres?», preguntó mi madre, incómoda. «A Emma, a Camila, a Miguel, a todo». Vi cómo mi padre apretaba la taza, tenso. «Linda, tu hermana te lo contó, ¿verdad?» «Sí, pero quiero escucharlo de ustedes». Mi madre se acomodó el cabello detrás de la oreja, gesto automático, nervioso. Fue una decisión difícil. Camila estaba desesperada. Siempre ha tenido problemas de salud reproductiva. Nos dijo que encontró una forma, una opción, y cuando nos enteramos que el óvulo era tuyo, nos impactó, sí, pero entendimos que era su forma de acercarse a ti, de tener algo tuyo, de preservar a la familia de algún modo. ¿Preservar a la familia? ¿Robándome una hija? Mi voz se quebró. No fue así, intervino mi padre. Miguel aceptó donar por su cuenta. No nos lo consultó, pero cuando todo salió bien, decidimos no intervenir. ¿Y cuándo se dieron cuenta de que él estaba involucrado sentimentalmente con Camila? Pensamos que era temporal, dijo mi madre bajando la mirada. ¿Qué se le pasaría? Que él regresaría contigo. Siempre te admiró, te respeta. ¿Respetarme? ¿Así es como se ve el respeto? Silencio. Querían una nieta. Querían la niña perfecta, con el ADN de la hija brillante y el amor de la hija frágil. ¿Eso era? ¿Un experimento emocional? Mi padre dejó la taza en la mesa. Emma es sangre de esta familia. No es una vergüenza. No es un error. No, no lo es. Pero lo que ustedes hicieron sí lo es. Me levanté. Estaba temblando. Me acerqué a la puerta. Mi madre se puso de pie también. «Linda, no te vayas así», me giré. Así es como siempre me fui. Así es como siempre me hicieron sentir. Invisible. Pero ya no más. Salí de esa casa y no miré atrás. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. No lloré. Ya no había lágrimas. Solo una decisión tomando forma. Al llegar a casa escribí un correo. No a un abogado. No a Eduardo. Era para Recursos Humanos de Farmacéutica San Vida. Por motivos personales, deseo solicitar mi transferencia inmediata al área internacional
internacional. Cualquier sede fuera del país es válida. Estoy dispuesta a asumir responsabilidades de mayor escala. Adjunto documentos, lo envié. Minutos después, recibí una llamada. Era Sara, mi asistente. Licenciada, disculpe que la moleste a esta hora, pero acaba de llegar un sobre para usted, firmado con iniciales y sin remitente. ¿Qué dice? Para Linda, es hora de que sepas la verdad completa. Y dentro, hay una copia del acta de nacimiento de Emma, con una corrección reciente. ¿Qué corrección? Dice, padre, no declarado, madre, Linda Ramírez. Sentí el mundo detenerse. Alguien había modificado el registro oficial, y me estaban dejando una advertencia. No recuerdo cómo llegué a la oficina esa noche. Solo sé que cuando Sara me entregó el sobre, mis manos ya estaban heladas. El papel era grueso, oficial. El acta, con sus sellos y tipografía impecable, tenía algo que lo hacía aún más violento. Mi nombre, en el campo que nunca imaginé ver. Madre, Linda Ramírez. Padre, no declarado. Abrí la boca para preguntar, pero nada salió. Sara, nerviosa, me miraba con ojos redondos. ¿Lo reportamos? ¿Quiere que lo envíe a legal? No, aún no, dije con voz más débil de lo que esperaba. Me encerré en la oficina, cerré la puerta, apagué las luces. Me senté en el suelo, entre la mesa y la pared, como si fuera una niña escondiéndose en un rincón. Volví a leer el acta, 2 veces, 3, hasta que ya no significaba nada. ¿Quién había hecho eso? ¿Y por qué? Saqué el celular y llamé a Camila. No contestó. Llamé otra vez. Nada. Empecé a escribirle un mensaje, pero lo borré. 1, 2, 5 veces. Entonces entró una notificación. Era una foto enviada por un número desconocido. Solo decía, es tuya. Siempre lo fue. No dejes que ella te lo quite. La imagen era de Emma, dormida, con una manta azul que yo misma le había regalado a Camila en su cumpleaños, años atrás. En aquel momento, era un regalo más. Ahora era una prueba de algo que me arrebataba el aliento. Respiré hondo. Marqué a Eduardo. Tengo algo nuevo. Necesito que rastrees un número. Te lo envío ahora. Y quiero saber quién tramitó el cambio en el acta. Todo. Fecha. Motivo. Firma. Linda, esto ya se volvió algo grande. Legalmente tú podrías reclamar la custodia si lo de la muestra genética se demuestra con suficiente respaldo. ¿Custodia? No quiero hacerle daño a esa niña, pero podrían estar usándola para manipularte. Y si tu nombre aparece como madre, eso puede tener consecuencias que ni imaginas. Por eso, averigua todo, lo antes posible. Colgué y me quedé sentada en el suelo, con la cabeza recostada contra la pared. Cerré los ojos y traté de recordar el momento exacto en que mi vida comenzó a quebrarse. No fue cuando vi la cartera en la foto, ni cuando confirmé la traición, fue mucho antes. Fue cuando acepté callar, cuando decidí ser la hija que no molestaba, la esposa que entendía, la mujer que no exigía. Me quedé dormida en la oficina. Ahí mismo. A la mañana siguiente, Sara tocó la puerta. Licenciada, hay alguien que insiste en verla. Dice que es urgente. ¿Quién? Se llama Lía. Me congelé. Hazla pasar. Minutos después, ella estaba frente a mí, mi prima, la misma que había desaparecido de nuestras vidas como una sombra. Ahora estaba ahí, con el rostro demacrado pero los ojos firmes. Lo siento, Linda. No debería estar aquí, pero no podía seguir en silencio. No después de ver cómo te destruyen. Yo sé lo que está pasando y tengo pruebas. ¿Pruebas de qué? De que Camila lleva años planeando esto. No solo contigo, con todos. ¿Qué estás diciendo? No fue solo Miguel. Ella también se metió con alguien más. Y no por amor. Lo hizo para tener poder, para conseguir lo que quería. Información, favores, silencio. Yo era una de ellas, pero fui la primera en salirme. Sentí el vértigo. Me levanté despacio. ¿Ella te chantajeó? No con dinero, con afecto. Me hacía sentir necesaria, única, hasta que empecé a ver cómo se repetía con otras personas, incluido tu esposo. A todos nos hizo sentir especiales, pero no éramos más que piezas en su tablero. Me senté sin poder sostenerme. ¿Y ahora? ¿Por qué vienes? Porque sé lo del acta. Yo no lo tramité, pero sé quién lo hizo. Fue alguien del registro civil. Lo convenció de que era por tu bien, que tú querías dejar constancia, por si algo te pasaba. Lo firmó falsificando tu autorización. ¿Quién? Lía dudó. Tu madre. La habitación se hizo pequeña. Sentí que me faltaba el oxígeno. Ella dijo que Emma merecía llevar tu nombre, que sería más fácil que una Ramírez reconocida protegiera a la niña, que era lo mejor para todos. Me quedé mirando a Lía. No sabía si llorar o gritar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hablar? Porque te están dejando sola. Y yo sé lo que es eso. Nadie merece estar tan sola como tú estás ahora. Tomé su mano. La apreté con fuerza. Gracias. Pero esto no termina aquí. Lo sé, dijo ella. Y por eso traje esto. Sacó una memoria USB. Me la entregó. Hay copias de mensajes, audios, correos. Todo lo que ella ha manipulado en los últimos años. No solo contigo, con todos. Me quedé mirándola sin palabras. Úsalo bien, Linda. Y cuando lo hagas, no te detengas. Esa noche, conecté la memoria. Escuché la primera grabación. Era Camila. Su voz fría, calmada. No me importa si ella lo descubre. De algún modo, siempre fui la mejor opción. Y cuando todo se caiga, Linda va a estar tan rota que no tendrá fuerzas para reclamar nada. Cerré la laptop. Me quedé en la oscuridad. Ya no iba a romperme. Iba a responder. Iba a exponerlo todo. El domingo siguiente desperté con una claridad que no sentía desde hacía semanas, o quizá meses. El miedo seguía ahí, enterrado en alguna parte de mí, pero por primera vez no lo dejé tomar el control. Me levanté, preparé café, abrí las ventanas
ganas, me vestí. No porque quisiera seguir con la rutina, sino porque iba a destruir la de ellos. Había pasado la noche entera revisando los archivos de la memoria USB que Lía me entregó. Había correos reenviados desde la cuenta personal de Camila a la de mi madre, audios donde ella discutía con Miguel sobre cómo manejar mi carácter, capturas de conversaciones con mi padre hablando de repartir la carga emocional de la familia, como si yo fuera un tema que había que gestionar. Cada palabra, cada línea, era una evidencia del cerco que habían construido a mi alrededor. Pero el momento clave fue un video, una grabación en baja calidad. Camila sentada frente a la cámara, sola, hablando con alguien fuera de cuadro. ¿Y si se entera?, pregunta una voz masculina. No era Miguel, sonaba más joven, inseguro. Linda no va a hacer nada, responde ella. Va a encerrarse, como siempre. Va a racionalizar todo. Y cuando le ofrezcan un nuevo puesto en el extranjero, lo va a tomar y se irá. Porque es más fácil huir que pelear. Me quedé paralizada. No era una suposición, era un plan, un guión de mi colapso. Y estaban convencidos de que yo lo iba a seguir. No sabía quién era el hombre del video, aún. Pero eso no importaba ahora. Había algo más urgente que resolver. Me dirigí al despacho de mi abogado con todo el material impreso y clasificado. ¿Quieres demandar?, preguntó, mientras revisaba uno de los correos más reveladores. No, quiero ir más allá. ¿Más allá cómo? Quiero una denuncia por falsificación de documentos oficiales, usurpación de identidad y manipulación de registros públicos, además de la modificación del acta de nacimiento sin consentimiento del progenitor legal. Va a estallar un escándalo. ¿Estás preparada? Ya estalló, solo que nadie lo ha visto. Ahora va a ser público. El abogado me miró con respeto. Me dio una fecha. En 3 días presentaría la denuncia formal. Antes de salir de su oficina me giré. Y también quiero blindar mis cuentas, cancelar las conjuntas y proteger mis activos. Si algo me pasa, quiero que todo quede registrado. Nada a nombre de Miguel. Ni un centavo. Hecho. Esa tarde fui a ver a Eduardo una última vez. ¿Pudiste rastrear el número de la nota? Sí. El mensaje vino de una línea prepagada. Pero revisamos las cámaras de seguridad del registro civil y te va a interesar esto. Me mostró una foto. Era mi madre, firmando un documento frente a un funcionario. A su lado, alguien de espaldas. Un hombre. ¿Quién es él? Estamos en eso, pero creemos que es alguien del hospital. Un interno o asistente de registros clínicos. ¿Camila lo conoce? Probablemente. Lo vamos a identificar. Salí de ahí con una calma tensa. Sabía que el final se acercaba, pero no sería un final cualquiera. Tenía que ser público, innegable y doloroso para todos los que pensaron que yo me iba a quedar en silencio. Esa noche me senté en mi sala, abrí mi laptop y comencé a redactar un correo. Uno que no enviaría todavía, pero que estaba escribiendo con cada pedazo de dolor acumulado. El asunto decía, para quienes creyeron que nunca iba a hablar. En el cuerpo del mensaje comencé a incluir pruebas. Un archivo comprimido con audios, capturas, correos, certificados, todo. Iba dirigido a la administración del hospital, a la dirección de la farmacéutica, al comité de ética universitaria donde se extrajo mi muestra genética y, por supuesto, a los medios de comunicación más grandes del país. Al terminar, guardé el borrador. Lo miré durante unos segundos. Sonó mi celular. Era Miguel. Necesito verte, dijo. ¿Para qué? Es importante. No por nosotros, por Emma. Me reuní con él al día siguiente en una cafetería discreta. Miguel estaba deshecho, ojeras, ropa arrugada, esa seguridad pulida de siempre, desaparecida. Camila se fue, me dijo sin rodeos. Desapareció. Se llevó a Emma y dejó una carta. Me quedé en silencio. El café frente a mí se enfriaba sin que lo tocara. ¿Y qué decía? Que no quiere saber nada más de mí, que la niña no necesita un padre como yo, que todo fue un error. Lo fue. Linda, lo siento, por todo. Me equivoqué en todo. Pero Emma, ella te va a necesitar. No como madre, como guía, como alguien que no le mienta. ¿Y tú? No sé qué voy a hacer. Entonces no hagas nada. Ya hiciste suficiente. Me levanté, tomé mi bolso y salí sin mirar atrás. Esa misma noche, me llegó un correo sin asunto, desde una dirección desconocida. Solo tenía un video adjunto. Lo abrí. Era Camila, grabándose en un cuarto de hotel. No estoy huyendo. Estoy salvando a Emma de todos. De ti, de Miguel, de mamá, de papá. Ustedes no entienden lo que es crecer siendo la sombra de alguien. Emma no va a pasar por lo mismo. Nunca. El video terminó con una imagen borrosa de una habitación vacía, y entonces supe que todo iba a cambiar, para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. Cada minuto tenía el peso de una decisión irreversible. El abogado presentó la denuncia formal. Las instituciones empezaron a moverse, silenciosamente, pero con eficacia. La red que había sostenido las mentiras se estaba deshilachando con cada papel firmado, con cada copia certificada entregada a una autoridad. Y sin embargo, la incertidumbre más grande estaba lejos del ámbito legal. Camila seguía desaparecida. Emma con ella. Había dejado atrás todas las cuentas bancarias, su trabajo en el hospital, su teléfono personal. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera mis padres, que al principio parecían encubrirla, comenzaron a mostrarse realmente preocupados. O tal vez solo actuaban bien. A estas alturas, ya no sabía distinguir lo verdadero de lo ensayado en ellos. Yo, por mi parte, decidí avanzar en silencio, pero con firmeza. Activé el borrador que había preparado, el correo con las pruebas, el asunto claro, sin dramatismos, a la atención de quien deba saber, y lo envié.
cambié. El primer impacto fue inmediato. Al día siguiente, fui llamada por el director general de Farmacéuticas Anvida. Me pidió una reunión urgente, en persona. Linda, ¿esto es real? Le mostré los documentos impresos. Le conté mi historia con la calma de quien ya no está mendigando comprensión. No vine a pedir protección. Vine a decirte que, si algo de lo que yo hice en esta empresa se ve comprometido por las conexiones familiares de quienes estuvieron involucrados en esto, estoy dispuesta a renunciar. Pero quiero que sepas que no voy a quedarme callada. Él me miró largo rato. No tienes por qué irte. Lo que hiciste fue sobrevivir. Y ahora, defender tu nombre. Me ofreció algo que no esperaba. Una nueva posición, como directora del departamento legal en la sede internacional, en Madrid, con un equipo nuevo, sin rastros del pasado. Le pedí unos días para pensarlo. Sabía que estaba diciendo sí, pero necesitaba hacer algo antes. El tercer día después de enviar el correo, me llamaron de una clínica privada en Guadalajara. Señora Ramírez, tenemos a una paciente registrada bajo el nombre de Camila Rivas. Su descripción coincide. Vino hace una semana a realizar un chequeo pediátrico. ¿Emma está bien? Perfectamente, pero hay algo que debe saber. Fui al día siguiente. Viajé sola, sin avisarle a nadie. Al llegar, me esperaba una pediatra de rostro amable, pero con una seriedad que me preocupó. Linda, la niña está sana. Muy sana, de hecho. Pero en el formulario de ingreso, Camila escribió su nombre como Emma L. Ramírez y dejó una nota manuscrita que le pidió a la recepción que le entregaran a usted si alguna vez venía. La tomé con manos temblorosas. Era una hoja de papel doblada con precisión. Reconocí la letra de Camila. Si estás leyendo esto, es porque tomaste el camino difícil, el que yo nunca pude tomar. Sabía que tarde o temprano ibas a llegar. Por eso, dejo a Emma contigo. No puedo ser la madre que ella necesita. No quiero que crezca en el caos que yo construí. Y tú, aunque no lo veas, tienes la fuerza que ninguna de nosotras heredó. Perdóname, o no, pero protégela. Mi corazón se detuvo. ¿Dónde está?, pregunté a la pediatra. La dejó en casa de una cuidadora de confianza. Nos dejó una dirección. Fui. El barrio era modesto, pero seguro. Toqué la puerta con el alma en la garganta. Una mujer mayor me abrió, con Emma en brazos. La niña me miró con esos ojos grandes, que ya no eran solo de Camila ni de Miguel. Eran suyos. Eran míos. Hola, Emma, dije, con la voz quebrada. Soy Linda. Ella estiró la manita y me tocó la cara. No dijo nada. No hizo falta. La mujer me entregó una mochila con ropa, pañales y otra carta. Camila ya no estaba. Se había ido sin decir a dónde. Regresé a Ciudad de México con Emma dormida en mi regazo. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó. Era como si el mundo supiera que, después de todo, ella ya estaba donde debía estar. Al llegar a mi departamento, lo primero que hice fue sacarla del auto, con cuidado. La llevé al cuarto que una vez había sido de visitas. Lo transformé. Saqué el edredón gris. Cambié las cortinas. Dejé el aire fresco entrar. Lo pinté con esperanza. Unos días después, acepté oficialmente el nuevo puesto en Madrid. Partiríamos en 3 semanas. Pero antes faltaba una última cosa. Publiqué en mis redes sociales una sola imagen. Emma dormida sobre mi pecho, con el texto: "La verdad duele, pero libera. Bienvenida a casa, hija mía". Los comentarios estallaron. Opiniones, especulaciones, felicitaciones y críticas. Pero ya no me importaba. No era un acto de venganza. Era de reivindicación. Esa noche, mientras Emma dormía, recibí un último mensaje. Era una foto de Camila, sola, caminando por una playa, sin bebé, sin maleta, sin rumbo. Solo una frase abajo: "Ahora puedes empezar de nuevo, las dos". Y así lo hicimos. Linda Ramírez Madrid la recibió con un sol tibio y calles nuevas para recorrer sin miedo. En menos de 6 meses, ya había implementado 3 reformas internas en la sede europea de Farmacéuticas Anvida, ganándose el respeto de un equipo que no conocía su historia, solo su talento. Pero más importante que eso, cada mañana despertaba con Emma murmurando palabras en su acento pequeño. A veces la llamaba mami, otras veces solo Linda. Ninguna de las dos corregía a la otra. Entre ellas se estaba construyendo un nuevo lenguaje, el del cuidado sin condiciones. Linda no volvió a buscar a Camila, pero tampoco borró su existencia de la historia. Emma sabría todo, sin edulcorantes, sin héroes ni villanas, solo la verdad. En entrevistas, Linda hablaba de ética, liderazgo y decisiones difíciles, nunca de venganza. Pero quienes le conocieron sabían que su poder no venía de destruir a otros, sino de sobrevivir a la traición sin perder la dignidad. Camila Ramírez se esfumó del mapa por más de un año. Dejó de usar sus nombres reales, sus documentos, su historia. Fue vista en Mérida, en Tulum, en Medellín, siempre sola, siempre de paso. Hubo rumores de que trabajaba como voluntaria en una organización que atendía a mujeres en situación de violencia. Irónicamente, ayudaba a otras a reconstruirse mientras ella misma buscaba un perdón que sabía que quizás nunca llegaría. Nunca volvió a ejercer como enfermera oficialmente. Nunca más reclamó a Emma. Envió, sin remitente, una caja con dibujos, mantas tejidas a mano y cartas selladas dirigidas a su hija, para cuando cumpla 15. Linda las guardó en una caja de madera en el closet. Nadie sabía si algún día las abrirían, pero estaban ahí. Miguel Durán renunció a su puesto, dejó la ciudad y por última vez fue visto en Monterrey, trabajando como asesor financiero independiente. Envió varios correos a Linda,
Todo sin respuesta. Uno incluía una disculpa extensa. Otro solo decía, hay cosas que no se pueden reparar, solo vivir con ellas. Nunca reclamó paternidad ni derechos. Parecía haber comprendido tarde que no se trataba solo de lo que hizo, sino de todo lo que eligió callar mientras lo hacía. Los padres de Linda y Camila. El escándalo fue devastador. Su círculo social les dio la espalda. Sus intentos de explicar lo que habían hecho quedaron en el aire, como justificaciones que nadie quiso oír. Decían que actuaron por amor, que quisieron salvar a Camila, que confiaron en que Linda lo entendería. Linda cortó el contacto por completo. No los bloqueó. No los insultó. Solo desapareció de su órbita. Cada diciembre enviaban regalos a Madrid, juguetes, libros, cartas, ninguno respondido. Con el tiempo, dejaron de intentarlo. Lía se quedó en Guadalajara. Retomó sus estudios en psicología. Fundó un pequeño grupo de apoyo para personas que habían vivido manipulación emocional dentro de sus propias familias. Linda y ella volvieron a hablar, poco a poco, con cautela. Un día, Lía viajó a Madrid y conoció a Emma. Jugaron, pintaron, rieron. Al despedirse, Emma la abrazó y dijo, ¿tú eres mi tía también? Lía le respondió, sí, una que llega tarde, pero para quedarse. Emma Ramírez creció entre libros, juegos y una madre que no buscaba perfección. Solo verdad. Tenía una inteligencia despierta, una sensibilidad feroz y una manera de mirar que atravesaba a los adultos. Cuando cumplió 8 años, le preguntó a Linda, ¿por qué me elegiste? Linda se agachó, la miró a los ojos y respondió, porque aunque no lo sabía, te estuve esperando toda mi vida. Emma asintió, como si ya lo supiera. El pasado no se borra, pero tampoco dicta cada paso. Y para Linda, la historia no terminó con traición, terminó con algo mucho más fuerte, un renacer.